Soy Miquel Baixas, llevo más de 25 años ahora haciendo negocios online y unos 17 como infoproductor, también bastante más de 10 años mentorizando a otros en tema de negocios online. Y este vídeo no va de mí, sino que va de reinvención. Y yo estoy en un proceso de reinvención, pero quiero que este vídeo te sea útil si tú estás en un proceso de reinvención, porque muchas veces cuando las personas llegan al mundo de los negocios online o quieren emprender online o están emprendiendo online, vienen de un proceso de reinvención. Y tengo aquí un montón de notas que te quiero compartir para que este vídeo sea súper útil para ti. Pero antes de empezar, te invito a descargarte el dossier Minimalismo Millonario que he creado. Tendrás aquí en la descripción un enlace, porque en ese dossier te explico un poco mi filosofía en este tema, porque realmente a veces las personas se ponen en el mundo de los negocios online para tener más libertad, para generar riqueza para ellos y para los demás, pero al final lo que hacen es complicarse muchísimo la vida. Y creo que es momento de unir esa parte de la riqueza, de generación de riqueza, de ser millonario en el sentido más amplio, no solo económico, de ser millonario de experiencias, etcétera, y a la vez esa simplicidad que da tranquilidad. Y eso te lo explico todo en el dossier que te dejaré por aquí debajo para que puedas descargarlo, Minimalismo Millonario. Pero bueno, primero quiero hablar de este proceso de cambio. Y el primer paso para mí es escuchar el cambio. Es decir, a veces sentimos que la vida que tenemos ya no nos representa. Y eso yo personalmente lo he estado sintiendo últimamente. A mí se me conoce mucho como el mentor de mentores, como una persona que he transformado el sector de infoproductos, ayudando a muchas personas a pasar de el autoempleo a realmente tener una empresa de verdad. Pero al final también se ha generado una imagen de mí como distante, porque siempre he estado vestido de negro, con fondos oscuros, porque he sido un poquito el mentor en la sombra de muchos proyectos. Y la verdad es que ahora mismo, por ejemplo, desde hace un tiempo ya estoy cansado de eso. Tengo ganas de otra cosa en mi vida. Y no tengo ganas de estar en esa posición así un poquito distante, sino poder compartir cosas más personales, hablar de muchas cosas que no tienen que ver con negocios online, de esta bicicleta que ya hablaré en otros vídeos de ella y de todo lo que esto quiere decir. Y esto que me pasa a mí, quizás te pasa a ti y pasa en muchos momentos de la vida, en que sentimos que la vida que vivimos, que quienes somos, que nuestra identidad ya no nos representa, que ya estamos incómodos de alguna manera en esa imagen que hemos creado, que en un momento tenía sentido, en esas acciones, en ese trabajo, en esas relaciones, en esa casa, en lo que sea. Es como, ostras, esto ya no me representa, ya no es lo que yo quiero en mi futuro, ¿no? Y esta señal, cuando aparece esta señal, no la tenemos que vivir como un fracaso. Es simplemente un momento de cambio, es una señal que nos dice, oye, aquí hay que cambiar algo. No es que hayas hecho un error, no es que... Porque eso en otro momento quizás era un sueño y ahora simplemente es como, esto ya ha caducado para mí. Entonces es importante que esta señal la veamos como un paso hacia la evolución, como algo que nos dice, oye, tienes que cambiar, tienes que hacer cambios. Y de eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo, de cómo gestionar estos cambios, de cómo trabajarlo, ¿no? Lo primero es no negar este cambio, no estancarnos, no quedarnos como, es que yo soy este, identificarnos tanto con quiénes somos, con las relaciones que tenemos, con el trabajo que tenemos, que se vaya estancando, sino permitirnos esa apertura de ya veremos cómo trabajarlo, pero de que vengan cosas nuevas, ¿no? O sea, no es negarlo, no es vivirlo como un fracaso, no es vivirlo como, ostras, me he equivocado, esto no es lo que yo quería, sino es simplemente escuchar la señal y decir, ostras, tengo que evolucionar, necesito una nueva versión, tengo que cambiar cosas, ¿no? Y el primer acto es la humildad, digamos, de reconocerlo, tener la humildad de decir, ostras, esto ya no me hace vibrar y no quedarte ahí estancado, sino reconocerlo, mirar hacia adentro y entender que el cambio que tienes que hacer, que quieres hacer,
no es un capricho, no es, es que ya esto ya no me interesa, quiero algo diferente. No, es un cambio que probablemente tiene raíces profundas en ti y que hay que escucharlo, ¿no? Entonces, en este proceso de escucha delante de este momento del cambio, para mí lo primero, el primer paso, es abrazar la incertidumbre, es decir, aceptar de alguna manera una situación en que no sabes muy bien hacia dónde va a dirigirse tu vida y vivirla como un proceso rico, lleno, como un espacio nutritivo, un espacio enriquecedor, lleno de posibles semillas, con una gran apertura. Puedes ir hacia cualquier lado, ¿no? Es normal que ante esa incertidumbre también tengamos miedo, que se despierte el miedo, como, ostras, ¿qué voy a hacer? Porque esto es como cuando si un animal ha estado encerrado en una jaula, o cuando tú te sientes encerrado en tu propia realidad y de repente dices, ostras, estas murallas, quiero salir de ellas, pero te encuentras ante la inmensidad de posibilidades, infinitas posibilidades. Y o sea, la absoluta libertad de poder decidir cualquier cosa en tu vida y de permitirte decidir cualquier cosa, eso también nos da miedo, nos da miedo, nos da miedo a veces la prisión, pero también nos da miedo la libertad, ¿no? Y a veces, si hemos estado muy encasillados en yo soy esto, yo hago esto, este es mi trabajo, estas son mis relaciones, etcétera, el sentir esa incertidumbre puede generar miedo o otras emociones, ¿no? Y es importante bueno, que las aceptes, que de alguna manera te permitas sentirlas, porque esas emociones son como un límite que tú estás tocando, ¿no? Que es como, ostras, cuando llego aquí a esta posibilidad, a este cambio, siento una emoción muy fuerte. Entonces, acepta ese límite permaneciendo ahí, permaneciendo en la emoción, sin intentar cambiarla, escuchándola, escuchando qué hay, qué me está tocando este límite, qué me está haciendo sentir. Ese límite no es real, es simplemente algo que pasa en tu mente, en tus emociones, que te conecta con otras cosas. Entonces, simplemente estando ahí, permaneciendo ahí, vas a ver que ese límite, que esa sensación, que esa emoción, tiene muchísima información, información muy, muy importante, que te hará ver quizás nuevas posibilidades, etcétera. Pero tenemos que aceptar esa emoción, tenemos que permanecer ahí. Y no vas a tener respuesta quizás a tus preguntas en ese momento. Quizás vas a estar en un estado sin respuesta, simplemente como, ostras, no sé muy bien, siento esto, sé que tengo que cambiar, veo estas emociones que me llevan al cambio, ¿no? Pero no necesitas tener todas estas respuestas, no necesitas saber dónde vas, simplemente es permanecer ahí y a partir de ahí sí que es importante que sientas y te permitas sentir pequeñas señales que te indicarán como una ruta. Yo, por ejemplo, en el proceso de cambio que he estado haciendo, me he dado muchísimo tiempo, he estado meses y meses permitiéndome sentir que una serie de cosas estaban caducando y las dejaba, las iba frenando, pero como con un movimiento natural, no rompiéndolo todo, parando todo, sino simplemente dejando a ver, pues esto lo dejo de hacer, lo hago más lento, lo dejo que se apague de alguna manera. Y a la vez estaba escuchando cuáles eran las señales donde me llevaban. Y por ejemplo, hubo un momento en que dije, ostras, tengo ganas de salir en bicicleta y estaba como, ¿dónde voy con la bicicleta? Y al final fue, ostras, el Camino de Santiago. Y hice todo el Camino de Santiago en bicicleta. Y ese momento para mí fue muy mágico porque empecé a sentir una felicidad inmensa, inmensa. También pude como descifrar qué cosas me hacían sentir felicidad y qué cosas... Mira, ahora pasa gente por aquí. Salud. Gente en bicicleta, qué bien. Pues sentía cuando iba con bicicleta como ellos, pues qué cosas realmente me hacían vibrar. Y eso será diferente para cada persona. Por ejemplo, yo en el Camino de Santiago, ahí hay mil cosas. Hay personas que te cruzas, hay mucha actividad social, hay monumentos, hay paisajes. Y a mí al final habían cosas que era como, bueno, pues está bien, pero no es mi motivación. Lo que realmente, los momentos ahí durante ese trayecto
que me hicieron vibrar muchísimo fueron varias cosas. Una, por ejemplo, cuando estaba en algunos paisajes planos, preciosos, bosques, valles, montañas, y que yo estaba en la bicicleta y notaba una conexión súper profunda con la naturaleza, notaba animales volando y sentía una conexión inmensa con esos animales, porque con la bicicleta vas como si volaras, ¿no? Y era como si yo estuviera volando con ellos, sentía esa conexión profunda con la naturaleza. Y eso realmente para mí fue, ¡guau! Mi vida necesita más de eso. Y mira que yo vivo en plena naturaleza, estoy súper en contacto en la naturaleza, pero al final cuando estás en un sitio, aunque sea naturaleza, que estás siempre en el mismo lugar, pues acabas acostumbrándote, acabas sintiendo que ese es tu jardín, tu casa. Y en cambio, estando en sitios desconocidos, conectando con naturaleza desconocida, eso me hizo vibrar muchísimo. Y después también hay otra parte que para mí fue muy importante, que parte de mi crisis, cambio, cosa que caducaba, era la parte profesional, ¿no? Como decía al principio, toda esta parte como mentor de negocios, que ya había una parte como, ostras, esto ya no lo siento vivo hoy, esa imagen, esa sensación. Y en ese momento, en el viaje estuve compartiendo, grabando vídeos, estuve también haciendo algunos webinarios, y mi sensación durante ese viaje al crear contenido fue muy, muy diferente. Estaba muy feliz haciendo eso, compartiendo esas vivencias. Estaba feliz en el viaje y feliz compartiendo. Entonces, para mí estas fueron señales muy, muy importantes. Y no solo eso, también otra señal, conocí, mira, un día me quedé en un sitio lleno de barro con la bicicleta, que estaba todo lleno, que no giraban las ruedas, no se movía nada. Y ese día estuve ahí como, no puedo salir ni yo ni la bicicleta, aquí nos quedamos para siempre. Y el día siguiente, después conseguí salir, llegué a una gasolinera, tuve que limpiar la bicicleta, bueno, fue toda una movida. Y el día siguiente se me rompió la cadena, de tanto barro se me rompió la cadena. Me paré y la verdad es que no sabía muy bien. Tenía una cadena, bueno, unas piezas de recambio para poderla arreglar y un poco las herramientas, pero no sabía cómo funcionaba. Me puse en YouTube a ver si veía algún vídeo que lo explicara. Y de repente se para una persona en bicicleta que iba súper preparada con la bicicleta, con paquetes y todo esto del bikepacking, ¿no? Y además estaba morena de aquí, súper morena, un tío que se notaba que estaba curtido por el viaje, y me ayudó a arreglar la bicicleta, súper amable y tal, y le pregunté, ostras, ¿y qué haces tú, no? ¿Dónde vas? Y tal. Y me dice, hace 9 meses que estoy viajando, y me empezó a explicar lo que quería hacer ahora, que estaba en Europa y después se iba a Estados Unidos, y eso me hizo como, wow, ostras, hay personas que viven en la bicicleta, que no hacen una ruta de 15 días, sino que viven, y eso fue como, wow, qué libertad, qué sensación más potente, ¿no? Y eso fue otra señal, que después eso no quiere decir que me vaya 9 meses en bicicleta, pero fue una señal de, tengo ganas de esta experiencia, ¿no? Y a partir de ahí empecé a ver vídeos en internet, en YouTube, de personas que vivían en la bicicleta, etcétera. Ahí conocí a Willy Mulonia, y bueno, ahí esto lo explicaré en otro vídeo, ¿vale? Porque es toda una historia muy larga, pero ahí empezó un hilo que empecé a tirar, conocí a esta persona y ahí pasaron cosas que ya os contaré algún día. Pero lo que quiero decir con esto es que tienes que seguir ese hilo. Ese hilo a mí me llevó a tener ganas de salir en bicicleta, eso me llevó al Camino de Santiago, a sentir la conexión con la naturaleza, a ver una persona que viajaba en bicicleta y vivía en la bicicleta, ahí a conocer a otra persona, y de verdad que eso me ha llevado, no sigo todo el camino que me ha llevado, pero me está llevando a un gran cambio, que aquí está mi amiga que es parte de ese cambio. Y ahí está este vídeo, que también es parte de este cambio, ¿no? Porque ya no estoy ahí vestido de negro como un mentor súper serio, encerrado en una habitación, sino que estoy compartiendo desde otro lugar, ¿no? Entonces, estas señales, en este momento de la incertidumbre, son muy importantes de escucharlas, de verdad permitirte sentirlas y seguirlas, ¿vale? No solo sentirlas, sino también sentirlas. Es muy importante que
aunque no tengamos respuesta, nos atrevamos a hacer pequeños pasos y digamos, vale, pues voy a salir 15 días en el Camino de Santiago, ostras, voy a hablar con esta persona, ostras, voy a mirar tal, ¿vale? Dejarnos salir, porque al final, si no permitimos esto, es como que nunca vamos a salir de ese espacio al que estamos tan acostumbrados, ¿vale? No le quiero llamar eso de la zona de confort porque me parece una cosa de estas muy quemadas, pero al final es el espacio habitual de donde estamos y tenemos que salir de ahí si queremos reinventarnos, ¿no? Entonces, no es necesario ante esa incertidumbre tener una gran respuesta, algo como muy clave, mi propósito es esto y voy a montar no sé qué y tal. No, no, no. Simplemente es aceptar eso, ver qué nos mueve, permanecer en esas emociones y permitirnos sentir esas señales y seguir poco a poco esas señales, ¿vale? Al final, todo este proceso es un proceso de autoconocimiento, de mirar hacia adentro, de vernos qué es lo que nos mueve. De alguna manera, reinventarse empieza por dentro, no empieza por fuera, no es lo que harás, no son las acciones externas, es el movimiento interno que se va a expresar más tarde en acciones externas. A mí, otra cosa que me ha ayudado mucho y que te invito de verdad a hacer en este proceso es escribir un diario, ¿vale? Un día también os hablaré de los diarios que yo escribo, porque esa es toda otra movida. Llevo muchísimos, pero muchísimos años escribiendo diarios. Pero ahora simplemente esto, ¿no? O sea, escribir un diario cada día, escribir qué sientes, qué señales escuchas, qué miedos, qué emociones, cómo vives esa incertidumbre. Todo eso te va a ayudar muchísimo. Y eso al final te va dando conocimiento de ti mismo, conocimiento de lo que es importante, de qué valores han cambiado, de qué cosas están caducando, qué cosas te hacen vibrar. Y te explico, ahora no entraré en mucho detalle, quiero hacer un vídeo solo de eso, pero te explico una cosita con respecto a los diarios que yo estoy haciendo y que es brutal, que es escanear esos diarios. Yo los escribo con el iPad, ¿vale? Yo hago mis diarios, lo tengo aquí, ahora no te lo enseñaré, pero con el iPad. Pero bueno, si los haces en papel, lo que sea, yo te propongo que sea con un lápiz, que no sea con ordenador, escrito así en teclado, sino que sea con un lápiz o bien un iPad o bien en libretas. Y luego escanear esto, pasarlo por alguna web de OCR, que es como se pasa el texto a mano al texto escrito como de ordenador, y luego subir eso a una inteligencia artificial, a ChatGPT o la que tú uses, cualquiera de ellas, y interactuar con tu diario a través de la inteligencia artificial. Decirle, oye, ¿qué patrones ves? ¿Qué cosas yo no estoy viendo? ¿Qué decisiones crees que tengo que tomar? Etcétera. De verdad que si le subes mucha información de tu diario personal, donde compartes estas emociones, incertidumbre, las pequeñas señales, y permites que la inteligencia artificial te dé respuestas, vas a descubrir un montón de cosas. A mí me ha servido muchísimo a ver cosas que no estaba viendo o a hacer acciones que me propone incluso la inteligencia artificial a partir de, ostras, pues ¿por qué no haces esta acción, no? Creo que, bueno, es una herramienta que a mí me ha servido. Si te sirve, pues fantástico, ¿vale? Porque al final tenemos que ver cuáles son esos nuevos valores que estamos viviendo, cuáles son esos deseos que realmente nos motivan, y a través de escribir, lo uses o no la inteligencia artificial, esto es otra cosa, pues vas a ver que realmente... uy, se me ha cerrado aquí la nota que tenía. Vas a ver que realmente vas a tomar mucha conciencia de ese movimiento interior, ¿vale? Entonces, como herramienta, ¿vale? Para el autoconocimiento, el diario es algo realmente fantástico. Y te voy a dar algunas estrategias más, algunas cosas que puedes hacer. Por ejemplo, es importante poco a poco, no buscar una solución final, pero poco a poco empezar a visualizar ese nuevo yo, ese nuevo destino, esa nueva realidad que tú quieres crear. Y ahí yo hago diferentes ejercicios, y de hecho estos ejercicios son parte de lo que escribo en mis diarios y lo que comparto también, como te decía, con la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo,
Visualizar, escribir cómo sería un día ideal, cómo empezarías por la mañana, qué emociones sentirías, qué acciones harías, cómo va transcurriendo el día, cómo te relacionas con otras personas, con tu trabajo, etcétera. Esto es una cosa que te dará mucho conocimiento de qué quieres vivir exactamente. Visualizar también qué cosas quieres hacer, escribir un listado de qué cosas quieres hacer en tu vida que no hayas hecho. Yo, por ejemplo, cuando he hecho este ejercicio, me han salido un montón de viajes que me gustarían hacer, ¿vale? Entonces, todo esto te va dando información. Por ejemplo, escribir también toda una semana. ¿Cómo sería una semana? ¿Cómo empezaría? Todo esto va generando como una especie de brújula. Una brújula que tú vas a estar sintiendo realmente dónde conectas con lo que quieres hacer y dónde no. Va a marcarte estas señales, ¿vale? El estar realmente trabajando todo eso. Y al final se trata de que todas estas cosas no se queden simplemente en palabras, no se queden simplemente en ideas, sino que puedas de verdad transformar esto en acción. En acciones como compartirlo con amigos, contratar, por ejemplo, yo he contratado un coach para hacer procesos, contratar un mentor, si quieres montar una parte de negocio, hacer una formación, hacer un viaje, o sea, tienes que salir de alguna manera del estancamiento a través de pequeñas acciones, sin tener una gran respuesta, sin saber seguro dónde es tu nueva etapa, ni nada. O sea, escuchando estas pequeñas señales a través de estos pequeños ejercicios del diario, del día ideal, de la semana ideal, a través de todo eso, pues permitirte entrar en acción. Podría hablarte de 1000 cosas más, ¿vale? De técnicas de visualización, de otros ejercicios que yo hago, pero lo que te invito es a que conectes realmente con ese movimiento interior, que lo expreses a través de escribir, a través de ejercicios, a través de compartir con otras personas y que eso te lleve a nuevas acciones. Y van a ser esas nuevas pequeñas acciones que te van a guiar en el camino, que vas a empezar a hacer camino y que poco a poco llegará un momento en que dirás, ostras, estoy en otro lugar, esta es otra realidad, ya no estoy encerrado en esa cosa que era antes, ahora soy otro, he ido cambiando. No esperes un cambio radical, es un proceso el de reinventarse. Busca ejemplos, busca personas que lo hayan hecho, busca referentes, léete libros, contrata profesionales que pueden ser terapeutas, coach, mentores, haz formaciones, ves a talleres, muévete, muévete, que eso será lo que de verdad va a darte vida y va a permitirte hacer ese cambio pasito a pasito, ¿vale? Y nada más, simplemente recuerda que aquí abajo tienes un enlace para descargarte el Minimalismo Millonario, porque si en el proceso de reinvención quieres montar un negocio online, ahí te explico cómo hacerlo de forma simple para que no te compliques la vida. Nos vemos en el próximo vídeo.